Demos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en su cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones para compartir sus experiencias y sabiduría. Aquí exploraremos los desafíos y logros de nuestros invitados, así como sus consejos y estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. Además, abordaremos temas que motivarán a perseguir tus sueños y a encontrar tu propósito en la vida. Únete a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento y motivación. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Efecto Dar. Con ella estaremos conversando sobre su profesión, a qué se dedica y entre otras cositas más que estaremos conversando en el transcurso del día. Ella es Darlene Ávila. ¿Qué nos puedes contar el día de hoy, Darlene? Hola, Mafer, buenos días. Hoy tengo mucho frío. El día está frío. Lluviosa. Es una madrugada con tormentas eléctricas, pero bueno, excelente porque ya salimos de la ola de calor, ahora frío y bueno, así nos vamos adaptando en la vida de cada una de las situaciones que nos llegan. Bueno, te puedo contar con respecto a mi profesión. Yo tengo 3 profesiones. Yo diría que son 4. Administración, gerencia, docencia universitaria y por supuesto programación neurolingüística, que es esta parte que estoy trabajando con Efecto Dar desde hace algunos años. Llevo trabajando con programación neurolingüística, con aprendizaje acelerado, con todo lo que es el aprendizaje multisensorial. Y en la parte terapéutica, pues también soy terapeuta con programación neurolingüística y esto me ha ayudado mucho a crecer, a aprender, a tolerar y a no tolerar también algunas cosas. Y he ayudado a muchas personas a desatar esos nudos que se nos forman a veces en la cabeza de tanto pensar, a veces en la garganta de tanto callar y también a veces en el centro del pecho o en la boca del estómago de tanto solamente aguantar. Entonces la programación neurolingüística nos ayuda mucho en todas estas áreas y en todos esos nudos que se nos hacen, simplemente se nos forman en la vida. Claro, acá me pasaron lo que es como tu ficha, ¿no? Sí. Que dice de Efecto Dar, que toda acción generada por una persona trae como consecuencia un resultado multiplicador en su vida y en su entorno. Eso es lo que definen ustedes como Efecto Dar. Así es. Cada acción que tú generas en tu propia vida y también en la vida de otro genera un efecto multiplicador. Cuando este efecto es positivo, va creciendo, ¿no? Va generando una ola, ¿sí? Como cuando tú lanzas una piedra al agua que genera una ola expansiva, de positivismo también. Por supuesto que si esa piedra que lanzas es negativa, también genera una ola negativa. La idea es, en Efecto Dar, generar esas olas multiplicadoras positivas de manera tal de que cada persona y cada entorno mejore su propia vida. Claro, hablando también un poquito sobre tu ficha, dice que a través de la programación neurolingüística logramos potenciar la enseñanza que nos ofrece el Efecto Dar. ¿Qué es ese efecto o qué es ese método de enseñanza que ustedes ofrecen? El método de enseñanza es multisensorial, es decir, que incluimos todos nuestros 5 sentidos en un proceso de una experiencia de aprendizaje, como le llamamos. Experiencia de aprendizaje porque no solamente se enseña, también se aprende de las personas. Cada persona que participa en un taller, en un workshop, en una conferencia, lleva un aprendizaje, lleva una sabiduría. Entonces no es solamente enseñar, también aprendemos de cada una de las personas. Utilizamos el aprendizaje acelerado que se usa en este caso para los adultos, de manera tal que nos divertimos haciendo. Entonces hay esas frases, esos momentos que la gente dice, wow, no lo había entendido de esta manera, no lo había escuchado de esta manera, porque muchas veces repetimos lo mismo, pero con palabras diferentes, de manera diferente, y es cuando te hace clic en el cerebro. Así es. Seguimos un poquito con lo de la ficha. Nos dice que tú eres la fundadora de
de Efecto Dar. Sí. Eres licenciada, das procesos personales, profesionales y empresariales, transformando al ser. Eres licenciada en Administración y Gerencia, también terapeuta especialista en neurolingüística y docente universitario y facilitador en aprendizaje acelerado. ¿Qué nos puedes comentar, alguna anécdota obtenida de todas esas carreras o profesiones que tienes, que son un poquito nada más? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Darling? Bueno, mira, yo soy muy estudiosa y autodidacta. En realidad, desde que era una niña, yo soy la menor de 6 hermanos, y mis hermanos todos se iban a estudiar. Yo tenía tal vez 4 años y le decía a mi mamá que cuándo iba yo a ir a estudiar. Entonces mi mamá, bueno, me compró un cuadernito y me mandó a una señora que hoy día la conocemos como estas maestras que dan tareas dirigidas. En ese entonces, hace casi 50 años, se llamaban, simplemente era la maestra del barrio. Claro. Y yo iba con ella y me gustaba. Mi mamá fallece cuando yo tengo 12 años y su último consejo fue: estudie, porque eso es lo último que yo le dejo. Entonces yo sigo estudiando constantemente. Sin embargo, entendí que esa frase se me convirtió en un techo mental. ¿Cómo lo descubrí? Bueno, precisamente con la programación neurolingüística, porque tú solamente no te puedes quedar estudiando, tú también tienes que aplicar los estudios en ti y ayudar a los demás con esos conocimientos que tienes. Claro. Entonces, por eso es que tú lees y dices una cosa, otra. Es muy extenso, de verdad. No, y que eso es lo que significa el efecto, ¿no? Porque, bueno, podemos decir que tenemos algo en común en nuestros nombres de Efecto Dar y Efecto Motivacional. Y yo también tengo ese lema, ¿no? Que es todo lo que realizas hoy, ya mañana tiene un proceso, o sea, ya tiene un significado, ¿no? Más allá, o sea, que uno tiene que saber qué es lo que va a realizar hoy, porque ya mañana puede tener un impacto, digámoslo así. Así es. ¿Qué nos puedes hablar de cómo empezaste? ¿Tú tenías algo ya basado en las redes sociales o empezaste este año o tienes cuánto tiempo ya llevando esto a través de las redes sociales? No, mira, el Instagram Efecto Dar tiene bastante tiempo. Esto inició como un Instagram personal mío, donde posteaba fotos familiares y algunas frases que me gustaban. Le coloco Efecto Dar porque siempre me gustó el efecto mariposa, y Dar, pues DAR, son las 3 primeras letras de mi nombre. Además, después estudiando y conociendo, entendí que el dar te genera una sensación interna maravillosa, y también cuando le das a alguien algo, le generas una sensación interna maravillosa que se expande, le brillan los ojos, se le ilumina el rostro. A lo mejor no sea un toque para toda la vida, pero en un momento determinado es como que esa luz, ese rayito de sol que necesitas cuando tienes mucho frío. Así es. Entonces así nació Efecto Dar, pues, con ese nombre y con esa connotación. Pero antes era un Instagram, por ahí lo pueden explorar, que era bien personal. Sí, después un amigo me creó un logo y así comenzamos. Pero ya ahorita sí nos lo estamos tomando bien fortalecido, de manera tal de llegarle a más cantidad de personas, porque la idea es que Efecto Dar se multiplique y genere positivismo en muchas más personas. Y que tiene un nombre, un buen significado, un buen eslogan, que aparte de ayudar a las personas, deja algo en el camino, deja algo en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre eso, lo del efecto Dar, más allá del nombre. Ya me dijiste que va basado en el efecto mariposa, al igual que el nombre de este programa, que es efecto motivacional. Yo tengo un lema, como te dije ahorita, del proceso. ¿Qué podrías tú dar como enseñanza o en ese aprendizaje que has obtenido a través de este tiempo, que nos llevas mucho en las redes sociales, de cómo te ha cambiado, ya sea para bien, ¿no? En digamos, en esta línea de tiempo, ¿no? De lo que basabas antes a lo que haces ahora. Quizás es la misma estructura, pero cómo lo manejas en el mundo digital. Hoy día
Hoy día es, bueno, las redes sociales es todo un mundo, ¿no? Todo un aprendizaje para mí. Lo manejo de la misma manera, con la misma humildad, con las mismas ganas de que las personas aprendan. Por supuesto que ha sido un cambio interesante porque la proyección impresionante que hemos tenido en apenas 2 meses de trabajo, pero todo esto es gracias a mi equipo de trabajo, que son excelentes, maravillosos. Ellos han impulsado muchísimo lo que es Efecto DAR. Ok, vamos a dejar esto aquí en el aire un momentico, vamos a un corte y volvemos, Darling. Ya como quedamos en el corte de lo que nos seguíamos hablando. Sígueme contando de eso. Bueno, como te decía, las redes sociales es todo un mundo. Entonces, de la mano de todo mi equipo de trabajo, mi productora, mi gerente de logística, los muchachos, el periodista Marcos, Andy Rockstar, que es el que me hace los videos, y bueno, eso me han movido de todo el piso, porque o sea, ya uno viene con cierta estructura y nada, o sea, estos muchachos le mueven a uno toda esa estructura, pero ha sido maravilloso, ha sido un crecimiento interesante, han habido muchos contactos, muchas entrevistas, porque las personas creen en esto y principalmente mi equipo de trabajo cree en Efecto DAR, lo han visto, lo han vivido. Entonces no es un tema de Darling, no es un tema de un negocio, es un tema de transformar realmente a las personas que tengan ese toque con Efecto DAR. Entonces por eso los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que escuchen cada una de las cosas que proponemos de manera tal que su vida mejore y tenga ese impacto. Qué bueno, es muy bonita esa labor. Bueno, gracias a Andy también estamos aquí hoy sentadas conversando sobre ese bonito proyecto que fue el enlace que tuvimos para realizar esta pequeña conversación. Bueno, Darling, vamos a adentrarnos en lo que es el tema de hoy, que es establecer límite. Decidí ese tema porque navegando también en tu Instagram, en tu feed, me di cuenta de que habías publicado recientemente un post sobre eso, sobre establecer límites. ¿Eso tú lo das a través de una conferencia? Sí, hoy tenemos el lanzamiento esta tarde, después de las 5 de la tarde, en el Salón Cité. Esto es lo que se llama Ponte en Efecto DAR. Entonces, Ponte en Efecto DAR tiene varios temas y uno de ellos es establecer límites. Establecer límites no es solamente establecerle los límites a los demás, es también establecernos límites a nosotros mismos. Cuando vamos a decir ya basta en pensar tan negativo, ya basta de hablar tan feo, ya basta de comunicarme tan irracionalmente con los demás, ya basta. Está bien, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo logro si no me he propuesto a manejar esas situaciones en mí? Primero, recuerda que todo comienza en nosotros mismos. Entonces, la propuesta de Efecto DAR es precisamente esa, dar todas las estrategias y claves para que las personas descubran ese clic, ¿sabes? Ese momentico que tú dices, ya va, yo me voy a detener y voy a hablar conmigo misma, porque a veces hablamos mucho hacia afuera, incluso con toda esta tecnología. Hey Google, prográmame una alarma a las 6:45 de la mañana. Alexa, tal cosa. Siri. ¿Y qué pasa con Hey Darling? ¿Sí? Hey Darling, ¿por qué no me apagas un momentico ese ruido mental y me das más soluciones en vez de problemas? Y eso lo podemos hacer y lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Solamente que tenemos que tener como esas herramientas, esas claves para lograr. Ok, hablábamos también antes de comenzar sobre eso, ¿no? Que yo te decía, wow, que es lo más difícil, ¿no? De controlar los pensamientos. Es así. Pero ya que acabas de decirnos eso, cuéntanos lo que nos puedas decirnos para que la gente quede intrigada y pueda asistir a las 5 de la tarde a tu conferencia, de aquellas pequeñas herramientas o de aquellos pequeños tips que nosotros necesitamos, ¿no? En la vida para poder ponerle un poco de pausa a esos pensamientos, ¿no? Que yo digo, basándose en mi experiencia o desconocimiento, que es lo más difícil porque uno se atrapa a veces o se encierra en los pensamientos y a veces se pone a pensar cosas que quizás ni la gente piensa de ti,
que quizás ni te van a pasar saliendo de la casa, o que las personas no se atreven a tomar una iniciativa de un emprendimiento o de X cosa, de un proyecto, por eso mismo, ¿no? Por quedarse atrapados en esos pensamientos. Sí. Entonces, ¿qué tips o qué herramientas nos puedes dar para salir de esa pensadera, llamémoslo así? Bueno, mira, nosotros tenemos dos maneras de manejar la vida, ¿no? Tenemos el ego y tenemos la conciencia. Por eso se habla mucho ahora del despertar de conciencia, pero el despertar de conciencia va más allá de lo espiritual, va más allá. Entonces, ¿qué sucede con el ego? El ego es cuando nosotros manejamos pensamientos de celos, de miedos, de rabias, de envidia, etcétera. Todos esos pensamientos negativos. Entonces, el ego está gigante dentro de nosotros y no le prestamos mucha atención a la conciencia, que es la esencia de nuestro ser. Entonces, ¿cuál es esa conciencia y cuál es esa esencia? Bueno, el amor, la comprensión, la comunicación asertiva y toda esta parte positiva. Entonces tenemos como esa nube grandota, negra dentro de nuestro pensamiento, y tenemos la conciencia, que es la lucecita, que es como la linterna en el cuarto oscuro, pequeñita. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Oye, Darling, ¿cómo disminuyo esos pensamientos de miedo? Por ejemplo, con el caso que tú dices, la gente no se atreve a emprender, es por miedo y por las críticas de los demás. Por lo general, quienes más nos critican son las personas que están en nuestro entorno, a quienes más amamos, y por eso le prestamos atención. Por eso es que le prestamos atención. Bueno, comenzamos a observar. ¿Qué estoy pensando? Tengo miedo. Por eso es un trabajo interno, ¿no? Claro, sí. Lo repito, hey darling, no hey Google, no afuera, adentro. Hey darling, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Para qué te sirve este miedo? Y cuando te haces todas esas preguntas y te quedas en silencio, sin intelectualizar la respuesta, porque nosotros nos queremos dar respuestas a todo, entonces te llega la información y ya el ego se comienza a sentir observado por la conciencia. Es como que dos personajes, ¿ves? El ego y la conciencia. Entonces la conciencia comienza a crecer, y cada vez que emerge un pensamiento de celos, de miedo, de fatalismo, y la conciencia dice, ya te vi, que estás ahí otra vez pensando en fatalidades, en cosas que ni siquiera han pasado, y el 90% no ocurren nunca. Entonces la conciencia comienza a crecer y toda esa oscuridad que tenías dentro de tus pensamientos comienza a volverse luz. ¿Gracias a qué? A la observación. ¿Y quién te va a observar? Tú mismo. Sí, eso es un tema extenso, ¿no? Que sí, quizás no nos va a dar el tiempo de una hora para abordarlo completo, pero bueno, podemos darle lo que estamos hablando, las herramientas, para que asistan este día a las 5 de la tarde, ¿no? Que puedan dar ese de efecto dar. Sí. Nombrabas algo muy, muy particular en cuanto a lo establecer el límite de esa línea, porque fíjate que estamos como en un paso, ¿no? Entre una línea divisoria entre el sí y el no, pero interno, ¿no? De ese pensamiento, porque quizás nosotros como corazón o como personas queremos dar ese paso, pero la conciencia o lo que es las emociones o el ego que estás hablando nos impiden atravesar esa línea. Entonces yo quería también abordar ese tema a través de las emociones, ¿no? Del miedo, de la tristeza y de todo eso, porque es lo que nos divide o lo que nos retrae, ¿no? Para no avanzar. Entonces, ¿qué tip o qué herramientas podías dar sobre eso? Bueno, lo primero es que hay que entender que todas las emociones son importantes. Cuando tenemos ira, cuando tenemos miedo, cuando tenemos tristeza, son estados de alerta. Es como cuando tenemos fiebre o tenemos un dolor en el cuerpo físico. ¿Qué sucede? Que algo está pasando. Entonces, observamos ese algo que nos genera tristeza, observamos ese algo que nos genera miedo, porque sin tristeza no hay alegría. Porque cuando tú entiendes, es como dos polaridades. Cuando tú entiendes cuál es la razón que te hizo entrar en tristeza, y la ves y la aceptas, porque el dolor es absolutamente válido. El dolor es real. Lo que es una decisión es el sufrimiento, o sea, quedarse en el dolor por más tiempo de lo que, digamos, normalmente puede manejar un ser humano. Entonces, la tristeza es buena. ¿Por qué? Porque te permite, uno, recoger
recogerte a ti mismo hacia adentro. Por lo general, una persona que está triste no le gusta hablar. ¿Por qué? Porque está en un proceso de recogimiento en sí mismo, en sus pensamientos. Y llega un momento que ya comienza a aflorar y decir, ya entendí por qué estoy triste, ya se me está pasando, ya... ¿no? Y comienza a entender que la vida no es solamente tristeza, sino también es alegría. Lo mismo sucede con el miedo y lo mismo sucede con la ira. Y el miedo está alojado en nuestro cerebro, ¿sabes? En el cerebro reptil, porque el cerebro reptil es el que nos mantiene vivos, en supervivencia. Cuando el cerebro reptil observa que hay una situación de peligro, huye. Ese es el miedo, huye o te paraliza. Hay personas que se paraliza tanto que no controla el esfínter y se orina. Eso es el miedo. Ese es el miedo reptil, el básico, el primitivo. Entonces el miedo es absolutamente válido, porque si el miedo te va a salvar de una situación de peligro, imagínate lo importante que es esa emoción. Entonces es entender que las emociones no es que son buenas y malas, negativas o positivas. Es entender que todas son necesarias porque todas cumplen una función en nuestra vida. Como les estoy explicando tanto del miedo como de la tristeza. La ira va un poquito más allá. Y igual, tú necesitas defenderte. Entonces cuando entras en ira, tú dices, no, esto no puede ser, esto no va, y te molestas. Y frunces el ceño y hasta hablas duro. Y tu cuerpo hace un poco hacia adelante. Es observarse, ¿no? Porque todo esto es un proceso del cuerpo. Entonces tu cuerpo se va un poco hacia adelante cuando estás en ira. Pero claro, cuando ya pasa del cerebro primitivo al límbico, que es donde se alojan las emociones, y a la corteza frontal, entonces cuando intelectualizas y dices, ya va, yo me voy a calmar, lo voy a pensar mejor, cuando entras en la lógica, que es el cerebro el frontal, la neocorteza, y dices, yo ya lo entendí, estoy molesto, no es que se me quitó la rabia, no es que voy a cambiar de opinión, sino que ya no voy a actuar en ira, sino voy a actuar intelectualmente, que es lo que me permite el cerebro, la neocorteza. Sí, wow, estaba entretenida porque es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho este tema porque aborda muchas situaciones, y es eso lo que tú dices, pues saber entender las emociones y aceptarlas, ¿no? Porque como dijiste, no hay emociones buenas ni malas, simplemente son emociones. A través de las emociones, los establecer límites es fundamental para nuestra salud mental, de lo que estás hablando, porque conocernos nos permite saber con la inteligencia emocional de lo que estás hablando, de cómo abordar cada situación o cada sentimiento, cada pensamiento de nuestra vida cotidiana. Con esto vamos a hacer un corte y ya regresamos hablando de ese tema de las emociones y de establecer límites. Bueno, volvemos de este corte musical con esta canción de Dani Barranco, una canción muy bonita también. Vamos a hablar un poco, ya que abordamos el tema de las emociones y de lo que estamos hablando, de saber establecer ese límite, y a través del reconocimiento, ¿no?, de cada emoción, porque cada emoción tiene su importancia. Y quiero hacer una pequeña inserción sobre la película de Intensamente, ¿no?, que es una película animada de Disney Pixar, que se centra en las emociones de una niña llamada Riley, ¿no? La historia se desarrolla dentro de la mente de la niña, donde 5 emociones, que son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la ira, trabajan juntas para guiar pensamientos, emociones y recuerdos. La trama se enfoca en el papel fundamental que juegan las emociones en la vida de las personas y cómo cada una de ellas tienen una función importante en nuestro equilibrio emocional. La película muestra cómo las emociones interactúan entre sí y cómo pueden influir en nuestras decisiones y comportamientos, que es de lo que estamos hablando. La emoción principal es la alegría. Trata de mantener siempre un estado de felicidad en Riley, pero cuando tristeza accidentalmente toma el control, la felicidad y la tristeza, o la alegría y la tristeza, se ven obligadas a trabajar juntas, ¿no?, de la mano, para restaurar el equilibrio emocional de la niña. ¿Qué nos puedes tú hablar sobre eso, de trabajar lo que es las emociones juntas, ¿no?, la alegría y la tristeza? Mira, las emociones se deben trabajar juntas. Imagínate las emociones como un carruaje
y el conductor de ese carruaje eres tú, y tienes 5 caballos. Los 5 caballos son las emociones. Entonces tú debes llevar las riendas en control. ¿Qué sucede si se te suelta una rienda? Se te desboca una emoción, se te desboca la tristeza, y entonces caes en depresión. En la depresión no se cae, la depresión se crea, pero eso es un tema para otro capítulo de este programa. Entonces, se te desbocó la tristeza, depresión. Se te desbocó la ira, violencia. Se te desbocó la alegría, euforia incontrolada. Entonces, por eso es que las emociones hay que manejarlas en conjunto. ¿Qué sucede cuando una persona está triste? Bueno, difícilmente vas a encontrar una persona 100% triste. Algo la va a hacer sonreír. Llámese un video de gatitos o de bebés, o un chiste que escuchó, algo le generó risa, le trajo un recuerdo de su infancia y le causó una pequeña sonrisa. Entonces la alegría y la tristeza siempre se van a cruzar, se van a engranar en el camino. Si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar cuando hemos estado tristes y en un momento dado algo nos hizo sonreír, no voy a decir ni siquiera alegrar, solo sonreír. Ya al hacerse el arco de la sonrisa en nuestra cara, en nuestra boca, se genera un proceso químico y se libera una hormona, que son las hormonas de la felicidad. De eso también vamos a hablar esta noche. Cuando esa hormona se genera, entonces toda tu bioquímica corporal comienza a cambiar. Por eso es que esto es científico, es espiritual y es emocional. Porque nosotros no somos un solo cuerpo ni una sola mente, nosotros tenemos varios cuerpos. Entonces el cuerpo mental, el emocional y el cuerpo físico van de la mano. Entonces cuando se te libera un bioquímico en el cerebro, una hormona de la felicidad, tu cuerpo cambia, comienza a cambiar, comienza una transformación. De hecho hay una terapia que yo le envío a las personas cuando solamente le veo el rostro y veo que tienen un proceso de tristeza, les digo colóquense un lápiz en la boca, de esta manera, ¿okay? Lo muerden y ya. ¿Por qué? Porque esa expresión te genera te mueve los mismos músculos que una sonrisa. Wow. Y se comienza a liberar las hormonas de la felicidad en ti y ya comienzas a cambiar. Otra de las cosas que yo enseño es la postura corporal. Como decían las abuelas, parece derechito, mijo, parece derechito. ¿Pero por qué? Porque eso tiene una connotación de que tu cuerpo tiene memoria. Y entonces el cerebro dice, esta persona está bien, porque ¿cómo camina una persona que está deprimida? Encorvado, como buscando, ¿sabes? Hacia abajo, como el hueco, ¿no? En cambio, una persona que se para derechita y mira hacia arriba, está buscando ¿qué? Bueno, elevación, crecimiento, desarrollo. Además, nosotros las mujeres cuando nos estamos maquillando, ¿qué hacemos para no llorar cuando nos están pintando los ojos? Miramos hacia arriba. Y no lloramos, no se nos salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos dañe el maquillaje. Entonces parpadeamos y miramos hacia arriba y se detiene la mano. Una persona no puede llorar mirando hacia arriba. Automáticamente las lágrimas se detienen. Háganlo como prueba. Cuando les toque llorar, miren hacia arriba y corren la lágrima por gravedad, pero las que ya están ahí, ya las que se habían generado, pero no se generan más lágrimas. Wow. Eso es algo nuevo que aprender. Bueno, en este mismo orden de ideas de lo que estamos desarrollando, lo que estamos hablando el día de hoy, nos resulta difícil, ¿no? Tener este tema o traer este tema a la mesa, ya sea en familiar, en el trabajo y todo, porque es importante, ¿no? Saber esto de las emociones, cómo controlarlas, no reprimirlas, porque hay mucha gente que la reprime, y a veces se sienten culpables o egoístas, ¿no? Porque creen que no puedo estar triste porque tengo familia, tengo el esposo, tengo los hijos, no puedo estar feliz si aquel está triste, y entonces sentimos ese sentimiento de culpabilidad, y es una forma de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? A través de esas emociones o de comunicar nuestras necesidades de manera efectiva a los demás. Y eso es un tema muy importante y quiero que me hables de eso, ¿no? De saber la manera indicada o la manera adecuada de contarle a la demás persona, es decir, al entorno social en que vivimos, si estamos tristes, estamos contentos, en cualquier situación en que estemos, ¿no? Para establecer ese límite de no reprimir esa emoción. ¿Qué nos puedes contar tú sobre eso?
Bueno, mira, muchas veces nos reprimimos es precisamente por las creencias limitantes que hemos aprendido en nuestra infancia. ¿Qué sucede? Llorar y decirle a una persona estoy triste y mostrarle las lágrimas se cree que es una señal de debilidad, es una creencia que nos han arraigado nuestros mismos padres, maestros o adultos importantes en nuestros primeros 7 años de vida. Entonces no, yo no voy a llorar, yo no voy a decir que me siento mal porque voy a expresar debilidad. Otra de las cosas interesantes que tú decías era que no queremos hacerlo delante de nuestros familiares para no afectarlos, pero eso es una mentira, porque aunque tú no lo digas, tu energía corporal, tu metro cuadrado, tu toroide, ¿verdad? Que es esa energía que entra y sale y se recicla de ti, se siente. Aunque tú no lo digas, la persona sabe que tú estás triste porque eso se siente. Entonces cuando tal vez llegas a tu hogar y consigues una sensación de tristeza, es porque todo el mundo se impregnó de la tristeza que tú tienes, o de la rabia o de la preocupación. Entonces no lo quiero decir para no preocupar a mis hijos, para no preocupar a mi pareja, para no preocupar a mi mamá. No, al contrario, ya ellos están igual. Porque aunque no lo digas con palabras, tu energía no miente. Tu energía no miente. Entonces es la forma de decir, estoy deprimido. Uno sabe cuando está deprimido, cuando está triste, cuando tiene rabia, cuando está preocupado por algo. Sí. Solo dilo. No, es así, es totalmente cierto lo que estás hablando, porque es que no, uno como que no necesita ser experto, sino que ¿cómo te digo? La experiencia, ¿no? A través de la vivencia en casa, en el trabajo, en cualquier entorno, te hace verlo de esa manera. Y es de verdad importante establecer esos límites de manera efectiva, ¿sí? Por eso requieren una muy buena comunicación y un buen autoconocimiento, que era lo que estamos hablando anteriormente, al principio, de conocerse a uno primordialmente, porque necesitamos saber cuáles son nuestras necesidades y cómo saber expresarlas de manera clara y respetuosa también a los demás. Con esto vamos a darle, ya hemos llegado prácticamente al final, estamos en el último bloque, en la última sección del programa. Quisiera ya ir cerrando o ir concluyendo con este tema, ¿no? De cómo ayudar a las personas a comprender las razones detrás de esas dificultades, que es lo que estamos hablando en el corte, de las emociones, ¿no? Para trabajar esos límites en la resolución de conflicto, en la construcción de las relaciones saludables, en la irrespetuosa, también cómo establecer esos límites efectivos, ¿no? De un tip o una herramienta que puedas dar para que sea efectivo y no dejar de estar reprimiendo esas emociones. Bueno, mira, con respecto a los límites y las emociones, cuando nosotros queremos hablar algo y la otra persona nos dice, ay, sí, ya sé, o nos da cualquier frase de indiferencia, yo les recomiendo, tóquenlo, colóquenle la mano en el hombro y dile, te estoy expresando algo que siento. Por ejemplo, si le vas a colocar límite al otro, de decirle no me gusta que me hables en ese tono de voz, tócalo. Dile, te estoy expresando mis emociones. No me gusta que me hables en ese tono de voz porque, y argumentas, ¿no? Es un proceso, no es fácil que el otro reciba tu establecimiento de límites con todo el, bueno, está bien, si no te gusta no lo hago más. Eso pasa poco. Okay. Por lo general el otro se resiste, porque cuando tú colocas un límite a otra persona, le estás quitando poder sobre ti, y eso no le gusta a la gente. Entonces, con argumento, te estoy diciendo que no me hables en ese tono porque, y lo traslado otra vez a ti, me hace sentir incómoda, me hace sentir triste, me hace sentir ignorada, me hace sentir, porque lo llevas a ti. No es que es tu culpa porque tú me estás tratando así, no lo lleves afuera, llévalo dentro, de manera tal que la persona se detiene, se frena, se comienza a frenar. Si no se frena, hay que hacerlo repetidamente. Recuerda que cuando le ponemos límite al otro, no le gusta, porque pierde poder sobre ti. Esa es la razón.
Esa es la razón. Pierde poder sobre ti. Aquel poder que le has otorgado sin darte cuenta, lo comienza a perder. Porque tú comienzas a recuperar tu poder. Entonces por eso no gusta a los demás que tú les coloques límites. Y cuando no quieras ir, no vayas. Di no voy, no quiero. No hay que decir más nada. No quiero. Eso es muy importante, también haciendo una inserción ahí, es muy importante no aprender a decir que no. Sí. Es saludable, ¿no? Que no puedes contar sobre eso, de la importancia de decir no. Bueno, mira, yo tengo un ejercicio que es muy cómico que lo voy a enseñar hoy en la actividad. Pero sí es relevante saber decir que no, porque no nos han enseñado a decir que no. No nos han enseñado a recibir un no del otro. Entonces para nosotros es fatal que digamos, mira, vamos a salir esta noche. No. Pero vamos, mira, la vamos a pasar divertido, la vamos a hacer. No quiero. No quiero ir. ¿Cómo se siente eso allá? No quiero ir. Es que a mí esa cantidad de personas ahí reunidas no me gusta. Yo soy yo no voy a conciertos. Y me han invitado a miles. Y hay artistas que me gustan. Pero no voy a un concierto. No me gusta la energía del concierto. No me gusta el montón de gente. No me gusta. Y es como del otro lado, ¿no? De la persona que recibe el no también establecer. Como un rechazo. Porque la persona lo siente como rechazo. Exactamente. Y no necesariamente es rechazo. Es simplemente que tu forma de ser es una y la mía es otra. Exactamente, eso es lo que iba a decir, no saber entender. Porque eso lo hablábamos en el primer capítulo de este podcast, que era la inteligencia emocional, ¿no? Saber entender, crear esa empatía, ¿no? De establecer esa línea allí divisora, establecer ese límite, de que no, es que la gente piensa que porque te digan no, tiene que ver con tu personalidad, o no tiene nada que ver con eso. Ni con tu físico, ni con tu personalidad, nada, simplemente que la otra persona no está en la misma energía contigo, no está en tu misma sintonía, está en otra sintonía. Sucede con las personas que creemos en Dios, decimos, ay, yo pedí esto y no. Pero cuando entendemos y decimos, las cosas suceden por una razón. Exactamente. El tiempo de Dios es perfecto. Todo eso son creencias, ¿no? Yo no estoy diciendo aquí que tengan o no tengan que creer en Dios, eso es de libre razonamiento. Exacto. Para cada quien. Pero cuando decimos, el tiempo de Dios es perfecto y no sucedió esto o no me dio esto por alguna razón, y después lo entendemos. O sea, después obtenemos esa respuesta. Lo que pasa es que nos gusta todo automático, todo de momento, y queremos la respuesta ya. No, eso no es así. Bueno, para ir concluyendo, yo les voy a dar unos tips o unas herramientas así que pude yo navegando por internet obtener, ¿no? Que es saber buscar las soluciones creativas y alternativas para satisfacer nuestras necesidades y las de los demás. Sí, es importante ser conscientes de nuestras emociones y de cómo nos afectan los comportamientos de los demás, que es lo que estamos hablando. A veces establecer límite puede ser difícil, sí, porque nos preocupa cómo reaccionarán los demás, pero sí podemos aprender a reconocer y a regular nuestras emociones y podemos establecer nuestros límites de manera efectiva. Con esto quiero que vayamos concluyendo en el tema, ¿no? Porque ya nos queda poco tiempo para irnos. Darling, si puedes decir tus redes sociales, tu contacto y un breve cierre de lo que estamos hablando. Bien, mi Instagram es @efectodar. Estamos a la orden por allí, por el DM, con mucho gusto le atendemos. Y tenemos el teléfono de contacto, es 0412-950-5034. 0412-950-5034. Y bueno, simplemente es un proceso establecer límites, es un proceso, pero un paso a la vez se logra. Bueno, hemos llegado ya al fin de este hermoso capítulo, de verdad me encantó. Yo creo que a todos los que estamos aquí en cabina quedamos todos emocionados con el tema. Nuevamente, luego programamos ya otro tema de qué hablar. Pues estamos en todas las redes sociales como Efecto Motivacional, en las plataformas de podcast. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo jueves.